Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es palabra de Dios, y el pueblo dice amén. Ocupen sus lugares y estemos atentos a la palabra. Mientras hemos recitado este texto, y muchos ya lo sabemos de memoria, me di cuenta, y lo hemos estado enfatizando, el llamado de el arrepentimiento, el llamado de la humillación que Dios está esperando, no es de la población general. Ahí explícitamente dice: si se humillare, ¿quién? Por favor díganlo: si se humillare, ¿quién? Mi pueblo. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Aquellos que pertenecemos a una iglesia, porque tenemos la experiencia del nuevo nacimiento y somos iglesia, somos pueblo. Es así que claramente el Señor está diciendo: si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Creo que la oración y la humillación en buscar el rostro del Señor puede ser algo que digamos lo estamos haciendo. Pero lo que llamó mi atención hace unos días atrás, que empezó a inquietarme, es: y se convirtieren de sus malos caminos. Dígalo conmigo: y se convirtieren de sus malos caminos. Otra vez: y se convirtieren de sus malos caminos. ¿A quién le está hablando Dios en este versículo? A su pueblo. ¿A quién le está hablando Dios en este versículo? A su pueblo. ¿Qué espera Dios de su pueblo? Que se conviertan también de sus malos caminos. Porque de nada sirve orar y humillarse si no nos estamos arrepintiendo. Y surgió en mí la pregunta: ¿de qué tiene que arrepentirse el pueblo de Dios? ¿No les parece interesante? Que es probable que por eso no estamos teniendo las respuestas que quisiéramos. Ya en el libro de Apocalipsis, de una manera clara, el Señor se dirige a una de las 7 iglesias y les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es delicado ante los ojos del Señor. ¿A quién le está diciendo que dejó su primer amor? A la iglesia, a su pueblo. Nehemías es un gran ejemplo de poder ponernos en el lugar correcto de nuestra posición ante Dios. Nehemías capítulo 1 versículos 6 y 7. Esté ahora atento tu oído. Una vez más, una oración. Si mi pueblo ora y se humilla, estén ahora atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Cuándo? Día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Por quién estaba orando Nehemías? Por el pueblo de Dios. Y confieso, mire qué interesante, a ver si puede leer conmigo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos pecado contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Es tiempo de hacer un alto, iglesia, y reconocer cuál está siendo nuestra actitud de obediencia a los mandamientos de Dios. O como Nehemías tenemos que pararnos en la brecha como un intercesor y reconocer
que hemos desobedecido a los mandamientos del Señor, y Nehemías decía: nos hemos corrompido. Esto llama nuestra atención. Esto debe levantar nuestra cabeza y erguirnos para no solo escucharlo hoy, sino tomarlo en cuenta. Dios no restaura a una nación o iglesia sin que primero su pueblo se arrepienta de su pecado. Alabado sea el Señor. Por eso pedía a los responsables de cada estado que ya tienen contacto con pastores o membresía, que compartan el link, porque es interesante poner atención a esta condición que Dios pone a la iglesia para ver los pecados perdonados y la tierra sanada de nuestro país. El problema nunca es solo el mundo de afuera. El problema comienza en casa. De manera que hay un versículo en la palabra del Señor que nos dice que el juicio comenzará por su casa. Así que necesitamos arreglar lo que está dentro para producir algo allá afuera. Una persona no puede producir cosas buenas si su corazón está sucio. Las malas palabras y malos pensamientos y malas acciones del pecador, el problema no es lo que hace afuera, el problema está dentro del corazón. ¡Qué silencio! Algo está mal dentro que no se está produciendo afuera de lo que anhelamos. De manera que tenemos que hacer un alto y saber que la Biblia muestra que cuando Israel caía, fracasaba e iba en desgracia, Dios no mandaba a arrepentirse a los cananeos, como por ejemplo, Dios ordenaba a su pueblo arrepentirse. Oh, gloria a Dios. Qué bueno sería que todo creyente escuchara esta palabra, porque es sumamente importante. Ahora, entrando en materia, ¿cuáles serían esos pecados de los que tenemos que arrepentirnos? Si mi pueblo ora, se humilla, me busca y se arrepiente de sus malos caminos. Una de las cosas lamentables que vivimos es la tibieza espiritual dentro de la iglesia. Aleluya. Y Dios le habla a la iglesia diciendo: yo conozco tus obras. A la iglesia de Laodicea, que en las 7 iglesias representa la iglesia actual. Las condiciones y características que se ven en el pueblo de Dios en el día de hoy, usted las va a encontrar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 en adelante. La iglesia de Laodicea, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia altanera, la iglesia jactanciosa, a la que Dios la llama y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres, ayúdenme por favor, estén activos, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Estimados, qué importante y clara es la palabra. Sigue diciendo el versículo 16 del capítulo 3 de Apocalipsis: pero por cuanto eres, no escuché, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué cosa? Te vomitaré de mi boca. El pecado es vivir en un estado de tibieza. Como decimos en Chiapas, creyentes camaguas, no caguamas, camaguas. En Chiapas, para todos los que no ven en el país y fuera del país, camaguas en la Real Academia de Villaflores, capital del mundo, quiere decir ni es elote ni es maíz, término medio.
El pecado de la tibieza es preguntarle a alguien: ¿cómo estás? Y él decirte: ahí la llevo, como la mojarra, 2 que 3. No, hermanito, esa vida no agrada al Señor, porque la mojarra al pescársele se va al sartén. Y si tú tienes vida de mojarra, te está esperando el perolón. Ojalá nadie diga amén, ¿verdad? Ir a la iglesia, pero vivir como el mundo el resto de la semana, eso es pecado ante Dios. Aleluyita. Amar más las cosas mundanales, vivir más por lo que la gente dice y hacerle caso en tu convicción espiritual, eso no agrada a Dios. Eso lastima el corazón de Dios. Y de eso la iglesia tiene que arrepentirse. Qué triste es leer tan claro los versículos dirigidos a la iglesia de la Odisea. Por cuanto ni eres frío ni caliente, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Te vomitaré de mi boca. ¿Qué se vomita? Algo que ya está dentro. Usted pudiera conformarse con estar ya dentro, pero si su vida es una vida tibia, una vida que solo demuestra búsqueda de Dios cuando viene al templo, y a veces ya ni en el templo demuestras que amas al Señor, porque cantas como si estuvieras aburrido, como si viniste en contra de tu voluntad, a lo mejor solo porque tu marido se le movieron los bigotes, ahí veniste, o porque la mujer se le puso la trenza de pie, o porque es orden del papá y de la mamá para que los muchachos vengan. Esa vida no es agradable a Dios, y lamentablemente es probable que en muchas congregaciones el porcentaje de ese tipo de gente sea bastante considerable. Necesitamos escuchar la voz del Señor, y como Dios recomendara a la iglesia de la Odisea: ¿por qué no mejor unges tus ojos con colirio para que veas? ¿Por qué no compras de mí oro refinado en fuego para que seas rico? ¿Por qué no mejor busca las vestiduras de la santidad para que no se descubra tu desnudez? Y qué tremendo el texto. En ese mismo párrafo de la iglesia de la Odisea aparece el versículo 20, capítulo 3, Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Qué contradictorio que cuando usted lee los primeros versículos de esta iglesia de la Odisea, es la que dice: no tengo necesidad de nada ni de nadie, soy rico y me he enriquecido. Cuando la verdad es que Jesús está fuera de esa iglesia, tocando a la puerta, diciendo: déjenme entrar. ¿En cuántas congregaciones Jesús no está dentro? Porque Jesús aborrece la tibieza, porque Jesús aborrece el pecado, la desobediencia. ¿En cuántas vidas, en cuántas personas crees tenerlo todo, pero Jesús está fuera de tu corazón? Ojo, por favor. Necesitamos nosotros honrar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y volver a nuestro primer amor. O sea, que el Señor sea nuestra prioridad y nuestro deleite. Servirle a Él sea nuestro deleite. Alguien diga gloria a Dios, a su nombre. Es así que uno de los pecados de los que tenemos que arrepentirnos es caliéntense para decirlo, por favor. Uno de los pecados de los que debemos arrepentirnos como pueblo de Dios es Ahora, pregúntate a ti mismo: ¿estás en un estado de tibieza? Si es así,
Busca del Señor. Busca de ese oro refinado en fuego. Busca esas vestiduras de santidad. Busca la palabra para que tus ojos sean ungidos y puedas no estar ciego, sino poder cumplir la voluntad del Señor. Vamos adelante. Un segundo pecado que la iglesia practica es el orgullo religioso y el juicio de hipocresía. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermanos, esto es doloroso al corazón del Señor, y por eso llama a su pueblo a arrepentirse, para que no seamos ese tipo de creyentes que como los sepulcros lucen lindos, pero que por dentro están llenos de pestilencia y de huesos secos. Romanos capítulo 2 versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es lamentable la actitud de muchos de nosotros, que siempre estamos viendo a la demás gente, que siempre estamos hablando de los demás, que siempre estamos juzgando a los demás. En la propia congregación, en la propia reunión familiar, en el propio departamento, en el propio ministerio, ¿cuántas veces se ve este tipo de actitud? Y de aquellos que se dicen o se creen más espirituales. Y ahora la palabra del Señor nos está llamando la atención. Criticar el pecado de otros mientras escondemos el nuestro, eso no es agradable para Dios. Ser expertos en juzgar, pero ciegos para nuestro propio orgullo, o para la vida de un chismoso y falta de misericordia. Lo que Dios anhela, y por eso el lema de este año es tiempo de misericordia. La misericordia no juzga para condenar. La misericordia no juzga para criticar. La misericordia no juzga para seguir viendo a la gente en el estado que está. La misericordia, si es que está en ti, será para ayudar a aquel o aquella en quien tú ves los errores. La misericordia va a obrar para sacar primero la viga de nuestros ojos, para poder sacar la paja del ojo de nuestro hermano. ¡Qué silencio! ¿De qué pecados tiene que arrepentirse su pueblo? Aquí está el segundo: el orgullo, la crítica, el juzgar a los hermanos. Romanos 2:24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia por el mal testimonio de muchos de nosotros? ¿Están aquí? ¿Están escuchando? Y ya lo decía el apóstol Pablo: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quién? De nosotros. Porque vivimos la vida cristiana viviendo como perros y gatos. En las propias reuniones familiares hay hermanos que no se hablan o se cambian de reunión porque ahí llega la hermana o el hermano. ¿De qué te sirve cambiarte de reunión si llevas en tu corazón el odio? Qué tremendo, ¿verdad? Y esto pasa hasta en las mejores familias. Y escuche la voz del Señor, que no nos entre por una y nos salga por la otra, sino seamos hacedores de la palabra del Señor.
Qué triste es, en la ciudad se diluye un poco, pero en las comunidades que se sabe todo, hay comunidades donde están enterados que la iglesita allá con la otra iglesita acá tienen pleito a muerte, que algunos están peleando el terreno y el templo, otros están llegando a las autoridades ejidales, otros están hasta queriendo a la fuerza tomar posesión de eso. Hermano, eso es un mal testimonio. ¿Y dónde se produce? ¿En dónde se produce? En aquello que se dice que es iglesia. Dios no se equivoca. Si mi pueblo ora, busca mi rostro, se humilla, pero se arrepiente. Aunque no digan amén. Necesitamos arrepentirnos, como lo hizo el publicano aquel en el templo, Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermano, jamás te sientas más que nadie. Mejor si eres de aquellos que siempre te consideras menor que todos. Mejor si te consideras que necesitas aún más del Señor. Por eso Jesús en el primer sermón, allá en el monte de las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque los que más critican son los que se creen mejor. Guarda tus labios. Si ves el error en alguien y tienes la capacidad, ayúdalo. No que le tuerzas la cara por la manera como sea. No importa si es un hipócrita aquel. No caigas en esa situación. No caigamos en esa situación. Mateo 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ya vamos 2 pecados que están arraigados en las congregaciones. El primero, ¿cuál fue? ¿Cómo? La tibieza, ni frío ni caliente. El segundo es la crítica, el juzgar, el orgullo. Vamos con la tercera: división y falta de amor entre hermanos. Juan capítulo 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Cómo conocerán que somos discípulos de Jesús? Que nos amemos. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, léanlo conmigo, ese texto está bomba. Primera de Juan 4:20. Si alguien dice, yo amo a Dios, quiero escucharlos, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Sígalo leyendo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Santo. Tercer pecado en la iglesia: la falta de amor y de unidad entre nosotros. Y no solamente como congregación, debería suceder esto con todo aquello que se llama pueblo de Dios. El amor tiene que ser un fruto fundamental en la vida de la iglesia. Lamentablemente, la falta de amor, escúchelo, la falta de amor produce pecados como el chisme, resentimiento, competir entre nosotros, llámense ministerios, llámense
reuniones, llámense departamentos. Hermanos, decir amo a Dios, pero no poder a veces ni saludar al hermano que está a tu lado. Eso es terrible. Ahora, pregunto yo, al fin que no nos está escuchando nadie, ¿no es cierto que aún entre nosotros muchas veces ni siquiera nos llevamos? Seamos realistas. De eso es lo que Dios quiere que nos arrepintamos, porque esto le duele al corazón de Dios. El mundo no creerá que Jesús es enviado si no nos ve en nosotros. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La oración de Jesús de Juan 17, orando por la unidad de la iglesia. Hermano, yo estoy feliz, aunque todavía me falta completar mi felicidad, porque en este proyecto que nos agarró como una urgencia del corazón de Dios, he visto el trabajo de los pastores. Pastores, levanten la mano, pastores. He visto el trabajo de los pastores que están llegando a los estados. Y hoy hay una aceptación de muchos pastores acercándose y organizándose. Eso no nos sucedió en el 2013. El 2013 fue nadar en contra de la corriente, y aún congregaciones de nuestra propia asociación no creyeron al proyecto. Trabajaron algunos solo con los que fueron de Chiapas, pero Dios fue glorificado y se sigue glorificando y se seguirá glorificando a su nombre. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hay grupos dentro de las congregaciones que no se tratan, que no se llevan. Hay ministerios que compiten en lugar de incorporarse. Me duele mucho cuando alguien, algún pastor o alguien dice: ¿y quién está promoviendo? No, pues el pastor Josué. Con él ni a la esquina. Yo que quería ir a invitarle un pozole en la esquina. Y saben que no estoy exagerando. Y lamentablemente así pasa entre nosotros. ¿Con quién me va a tocar ir a hacer tamales? Pues le toca la reunión esta con la no, con esa reunión yo no. Mejor lo hago solito. Aunque trabaje más. Parece que por ahí está pisando callos. Aunque trabaje más, pero mejor yo solo que con ellos. Es que esos son hipócritas. Es que esos son mundanos. Cállate, acordate del segundo pecado, del que tenemos que apapacharlo, cuchuchearlo. Sí, hipócrita, no, que sea consumido por el fuego del poder del Espíritu Santo y que haya unidad entre nosotros. Es tan serio el tema que dice que si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve y ponte a cuentas con tu hermano. Colosenses 3:13, soportándonos. Aleluyita. Sí, a veces nos da ganas de exprimirle el pescuezo, pero la palabra nos enseña soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el pueblo dice, amén.
Déjenme ir con el cuarto, me faltan varios todavía, pero ya nos está terminando el tiempo. El amor al dinero y a la comodidad. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Apocalipsis 3:17. Una vez más la iglesia de la Odisea, que simboliza a la iglesia de hoy. La iglesia jactanciosa. La iglesia que dice: yo soy rico. Ahora, pequeño paréntesis. Cuando digo iglesia, no pienses solo en el grupo de personas, porque es probable que el que está a tu lado no sea iglesia. Cuando escuche la palabra iglesia, ponte en el lugar de iglesia. Ponte en el lugar de iglesia. Y el Señor le dice a la iglesia, me dice a mí, que yo cometí el error de la iglesia de la Odisea diciendo: yo soy rico y me he enriquecido y que de ninguna cosa tengo necesidad. Hermano, hay gente en la iglesia que no se le puede llamar la atención porque se creen los sabelotodos. Otra actitud de jactancia, de creerse engrandecidos, son aquellos que escuchan lo que se debe de hacer y no lo hacen porque no le interesa. Vamos a hacer tal cosa, iglesia, amén, dice la mayoría, pero el más viejo, el que se dice más espiritual, es el que menos se involucra. ¿De qué te sirve haber estudiado el instituto? ¿De qué te sirve tener un reconocimiento? ¿De qué te sirve el seminario con el pastor Noé? ¿De qué te sirve tener una licenciatura si lo único que ha hecho es hacerte creer que no necesitas de nadie? Cabezón y cabezona, greñuda y con liendre. Un cuarto pecado, la falta de unidad. Esa actitud que nos lleva muchas veces a la jactancia, creyendo que lo sabemos todo. Decir la iglesia de la Odisea: me he enriquecido. Gracias a Dios porque ahora tienes conocimiento, experiencia, hasta bienes materiales son mejores. O ya te vistes mejor, o ya te puedes poner zapatos que compraste en la zapatería, pero no te olvides cuando tenías que ir a remover el canasto para encontrar el más barato. Y si no había de tu talla, le metías papel. Ahora te crees la gran cosa, hermanota, ahí con tu zapatillota que ni podés caminar. Y lo peor de todo es que te crees más que los demás. Por favor, recapacita. Ese es un pecado que existe en la iglesia. No pierdas jamás el piso de saber que eres un siervo y una sierva de Dios, y que ni el dinero, ni la capacidad, ni la ropa, ni el zapato, ni nada te haga perder tu humildad delante del Señor. Alguien diga amén. Pecados que están dentro de la iglesia. Pecados que practicamos nosotros y que tenemos que arrepentirnos. Si hacemos del dinero, el estatus y la comodidad, se convierte en un Dios. Cuando nosotros, después de que Dios nos ha bendecido, le damos las obras a Dios, eso es desagradable al Señor. Antes dabas de lo que no, ni de lo, antes dabas aún de lo que aún no tenías. Acuérdate cuando decías: si Dios me llega a bendecir, voy a darle todo lo que pueda al Señor. Y ahora que Dios te bendice, ni los 5 pesos semanales de tu hijito has dado allá en la
ofrenda para la construcción, ni los 25 pesos que te corresponde has dado allá. Buscate en la lista y no apareces. Ahora que Dios te ha bendecido, ni siquiera apartas lo que a Dios le corresponde. Qué tristeza es que muchas veces los más bendecidos sean los que cierren la mano para cooperar, y a veces hasta para hablar en contra de los proyectos. Mejor te enterraras vivo, con la cabeza para abajo, para que si te querés salir te vayas más para abajo. Tenemos un compromiso con Dios, y los bienes materiales no nos van a quitar nuestro amor por el Señor. Cuanto más Dios nos bendice, más vamos a colaborar para la obra del Señor. Y alguien dice: gloria a Dios, gloria a Dios.